Bueno, yo creo que vamos a comenzar por... Vamos a comenzar porque estamos ya comenzando. Sí, yo veo que tenéis mucha necesidad de conversar. Yo sí tengo una ventaja sobre todos vosotros y sobre todo vosotras, es que al estar, yo estoy en todos los bandos, o sea, soy como la persona que contacta con unos, con otros, entonces a veces nos resulta complicado explicar la complejidad de una actividad como esta, un club de lectura en la nube. Belén, es un club de lectura donde los bibliotecarios, bibliotecarias, lectores y lectoras están repartidos por toda la provincia de Badajoz. Y además sabes que la provincia de Badajoz es extensa, con lo cual estamos dispersos. ¿Qué nos facilita el formato en la nube dentro del proyecto Nubeteca? Nos facilita crear clubes de lectura supramunicipales. Salimos de la zona de confort que supone un club de lectura presencial en cada biblioteca, en que el grupo es reducido, lo conoces y conversas con esas personas que ya conoces. Salimos de esa zona de confort y nos vamos a un club de lectura que está en la nube, que conversas con personas que no conoces, porque están, como digo, repartidas por la provincia de Badajoz. Incluso a veces hay socios y socias que están en Madrid o pueden estar donde estén. Entonces, ahí empieza ya el tema de salir de la zona de confort. Salimos de la zona de confort porque leemos lectura digital, es decir, no leemos en papel. Y eso también es para los lectores y las lectoras salir de la zona de confort. Y si a eso añadimos que la experiencia es novedosa, es experimental, pues todavía más. O sea, imagínate el esfuerzo que han hecho en este club, porque había personas que nunca habían escuchado un audiolibro. Había personas que ya casi todas, yo creo, de los que han participado, ya sí que habían leído digitalmente. Entonces, yo quiero resaltaros un triángulo. Imaginaos un triángulo donde está, en primer lugar, María Antonia. María Antonia tiene que decidir qué audiolibro se va a escuchar. Y yo doy fe de que lo ha pasado mal. Ha escuchado muchos audiolibros. Ha tenido que encontrar una obra que la llenase y una narradora, para nosotros Belén, eres la voz, una narradora que convenciese. Y después de eso, María Antonia, desde el minuto 1, quiso contactar contigo. O sea, eso fue una obsesión de María Antonia. Decir, no, tenemos que contactar con quien ha narrado esta obra o con quien lo ha hecho posible. Y después daos cuenta que María Antonia ha tenido que marcar los tiempos de lectura, perdón, de escucha. Y cuando digo tiempos, no es decir, tenemos que escuchar del capítulo 1 al capítulo 10 o 4, sino que ella ha creado toda una serie de experiencias de escucha Nubeteca que ha ido grabando, que si queréis escucharlo, Juliana y Belén, lo tenéis en iBooks, o sea que os lo podemos mandar los enlaces para que lo escuchéis. Es decir, no solamente ha dicho qué tenéis que escuchar, sino que daba pautas para decir cómo tenéis que hacer esa escucha. Ostras. ¿Vale? Después está con permiso de Elvira Lindo, y que no se nos enfade, en este club lo que ha priorizado ha sido la escucha. Por tanto, era, como digo, muy importante, en este caso, la narradora, la voz. Y no te puedes imaginar los piropos que los lectores y las lectoras te han dedicado en la plataforma. Una voz maravillosa, preciosa, una edición perfecta, los cambios de voz. Y claro, luego ya enganchaban la voz y la pluma.
también han reconocido la maestría de la obra, evidentemente. Entonces, claro, en este sentido hemos estado todos experimentando. Y claro, y hoy quiero, por tanto, que ese tercer triángulo se cierre con el vértice de Juliana, porque es en los estudios donde se ha grabado el audiolibro que María Antonia ha elegido y que los lectores y las lectoras de las bibliotecas municipales, ha habido, no recuerdo cuántas bibliotecas, eran 25 bibliotecas. 26. Inscriptos había casi 92, casi 100 95. personas. La participación es como todo. Hay gente que escribe y hay gente que no escribe. Hay gente que solamente escucha y que lee lo que los demás han escrito. Por eso yo quiero que quede muy claro, sobre todo por Juliana y por Belén, para que sepáis en qué universo habéis habitado durante 15 días y hoy es el encuentro virtual de clausura. Habitualmente se hace con el autor o la autora de la obra, pero es que para nosotros y en este club de escucha lo importante erais vosotras, Juliana y Belén, Belén y Juliana. Así que, como veis, han ido incorporando más lectores y más lectoras de las bibliotecas. Y ahora sí que María Antonia, yo creo que ya podéis empezar a hablar, Belén o Juliana, si queréis preguntar algo, María Antonia os pregunte, y luego Sí. los participantes, pues también, que vayan... Sí. Porque Pues sí. nos interesa también las dudas o las inquietudes que tenéis, Belén y Juliana, porque para vosotros me imagino que esto es, no sé si nuevo o no sé si os habéis encontrado en una situación similar a la de esta tarde. Por cierto, este encuentro lo estamos grabando, luego haremos bueno, pues como será largo, haremos luego un montaje de andar por casa, no penséis que vamos a hacer grandes cosas. Pero vamos, para deciros a todos que el encuentro lo estamos grabando porque además hay gente que no puede acudir hoy y luego sabemos que les va a gustar verlo. Así que, María Antonia, os dejo el triangulito. María Antonia, Belén y Juliana, sois el triángulo central de esta tarde. Muchas gracias, Flori, porque además yo creo que lo has explicado fenomenal. Nadie como tú para explicarlo, ¿no? Porque como tú muy bien dices, estás en todas las partes y controlas todo. Pues lo que decía Flori, controla todo y además desde Diputación de Badajoz y desde el Servicio Provincial de Bibliotecas, que son los que organizan e impulsan los clubes de lectura Nubeteca, sin ellos no estaríamos aquí. Eso para empezar, porque es una actividad, un proyecto que ya lleva 10 años, que este año es el 10, y la verdad es que estos clubes de lectura en la nube existen por el Servicio Provincial de Bibliotecas y Diputación de Badajoz, que apuesta por estas experiencias yo creo que son tan bonitas. Bueno, yo quería un poco deciros, ¿no? Porque es verdad, yo cuando empezamos a diseñar este club de audio, este club de escucha, que yo creo que es el primero, yo no sé de ningún otro, en el entorno de biblioteca pública para disfrutar. Quiero decir, se utilizan los audiolibros para aprender español, por ejemplo, yo sé que en el Instituto Cervantes tienen libros en audio, o sea, lo utilizan, pues eso, para estudiantes, para clubes de lectura adaptados, de lecturas graduadas y escucha, que viene genial. Pero lo que es un club de escucha, impulsada desde la biblioteca pública, yo me atrevo a decir, por lo que he estado sondeando, que en España es la primera iniciativa de este tipo, ¿no? Y claro, yo desde el primer momento quería que los estudios de grabación donde había nacido este audiolibro estuviesen, y ya me parecía un poco un sueño que Belén Roca estuviera. Entonces yo empecé digo, a ver, ¿dónde se ha grabado el libro? Claro, esto es lo más fácil, ¿no? Y entonces, pues enseguida, Mute Books, contacté con Juliana. Juliana fue maravillosa, simpaticísima, y sin que yo se lo pidiera, ella entendió y me dijo, oye, voy a intentar que Belén esté.
Pues digo, eso sería ya fantástico. Entonces, bueno, todo ha sido la verdad que luego muy fácil, porque claro, encontrarnos con personas así como Juliana y después contigo, Belén, que has enseguida has querido estar y participar, pues es magia, ¿no? Porque no siempre esto se da así. Así que ha sido fantástico. Luego, bueno, comentaros pues esto, lo que decía, lo que remarcaba Flori, que son personas, algunos lectores ya escuchaban audiolibros, pero muchos ha sido su primera experiencia. Entonces hemos tenido pues comentarios del tipo, si hace un mes me dicen que voy a estar escuchando un audiolibro y que voy a pasarme, porque luego me hacen trampas, a ver, me hacen trampas continuamente. Yo digo, a ver, estos 4 capítulos y volver a escuchar, porque es que hay unos detalles, sí, están emocionados y yo sé que se pasan de frenada y digo, este no ha vuelto a escribir, digo, o esta lectora porque ha escuchado más de la cuenta y tiene miedo. Porque luego son muy responsables y muy majos en eso, y de hecho me lo han confesado varios. Han dicho, yo ya lo terminé el viernes porque lo hemos terminado de escuchar el domingo, en principio. Entonces, alguno ha dicho, yo el viernes ya lo terminé de escuchar, pero he estado callado para no meter la pata. Entonces, voy a escribir para comentarlo todo, ¿no? Entonces, ha sido muy bonito. Yo quería, pues, que nos transmitiros eso, esta emoción que hemos sentido escuchando el audiolibro, y es verdad que, claro, es una gran historia, es una historia, vamos, pero que ha sido la narradora la que nos ha llevado de la mano, la que nos ha envuelto, la que nos ha roto el corazón algunas veces, la que nos ha acunado, Y entonces, claro, en este caso, pues como comentaba Flori, es esencial, ¿no? El audiolibro, ese nuevo formato de libro y esta nueva forma de llegar a la literatura y a la lectura, que no es leer, que es escuchar. Pero porque creo que lo de las comparaciones son odiosas, ¿no? Entonces ahí siempre hay como un murmullo de, bueno, porque escuchar es leer. Digo, no, escuchar es escuchar y leer es leer. Ahora, escuchar es muy gozoso y muy interesante porque, al igual que al leer se activan unas partes de nuestro cerebro, al escuchar pasa lo mismo. Otras partes de nuestro cerebro se activan y es muy enriquecedor. Entonces, ¿por qué vamos a elegir? Vamos a escuchar y vamos a leer. Podemos hacerlo todo. Podemos escuchar ciertas historias y leer otras, ¿no? Y en este sentido, yo que la historia de Elvira Lindo la he leído y luego la he escuchado varias veces, yo de verdad, o sea, y si tuviera que ir a Elvira Lindo se lo diría. Está clarísimo que la historia es descomunal y sin una buena historia, pues, pero es que la voz, la narradora, a mí me ha gustado más el audiolibro que cuando leí el libro. Me ha emocionado más, me ha conmovido más. Y ha sido así. Y eso es lo que también quería transmitiros. Bueno, yo quería que nos contaseis, bueno, lo que queráis, tanto Juliana como Belén, pero sí que nos transmitieseis, porque yo creo que nosotros, más allá de disfrutar, los que disfrutamos con los audiolibros o los lectores que están ahora pues descubriendo el audiolibro, pues no tenemos una idea clara de el trabajo que hay detrás de grabar y hacer y producir un audiolibro, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la narradora de ese trabajo, que debe de ser pues duro, me imagino, que debe ser también dependiendo de la historia que tengas, me imagino que debes de salir, porque yo cuando escuchábamos algunos capítulos duros de En la boca del lobo, yo decía, Belén Roca, cuando ha grabado esto, ha tenido que salir destrozada de esta sesión de grabación, porque era muy duro y transmitías ese dolor y esta desazón, ese desamparo de la niña Julia, ¿no? Y eso creo que es desconocido, ¿no? Porque aunque sabemos que eres actriz de doblaje y conocemos algo de doblaje, es desconocido para nosotros. Y luego totalmente desconocido la parte de Juliana, la parte de los estudios de grabación donde se graban los audiolibros, esas instalaciones, esas cabinas, ¿no? Entonces, ¿cómo se graba un audiolibro? ¿Por qué de pronto, estoy generalizando y yendo por el camino muy corto, ¿no? Pero ¿por qué, bueno, pues decides eso, dedicarte a la producción y grabación de audiolibros? ¿Cómo veis todo ese tema, ¿no? Mucho así que os lo he lanzado, pero podéis empezar cualquiera de las dos si queréis, y yo creo que
nos gustaría muchísimo escucharos, ¿no? Y conocer esa parte de vuestro trabajo. Entonces, no sé. Si quieres, Belén, hago yo un marco rapidísimo de cómo es una sesión y luego pasas tú a contar tu experiencia. Perfecto. Bueno, normalmente cuando nos llega un pedido para hacer la obra en audio, yo me repito, yo creo que hay alguien que tiene el micro abierto y hay un Voy a cerrar yo el mío mientras tanto, ¿vale? También, vale. por si acaso. Normalmente la editorial nos presenta el manuscrito y el estudio escoge un director que va a ser el encargado de dirigir esta producción, y el director lee un poco la novela para entender el narrador o la narradora qué características tiene, pero en este caso concreto, Elvira Lindo tenía muy claro que quería que fuera Belén su narradora, y ella desde el minuto 1 lo pidió desde la editorial, como casi que era se hace mi libro, pero sí lo narra Belén. Entonces Belén ha sido la narradora de todas las novelas de Elvira Lindo. Entonces, en este caso, digamos, fue fácil porque ya teníamos eso, no tuvimos que hacer casting, nada, o sea, era un sí. El director se lo lee, el libro también se le pasa al actor para que lo prepare, y comienza el proceso de grabación, que como dijiste, María Antonia, es un proceso intenso. Se hacen normalmente sesiones de 3 horas de grabación con una pausa en medio, porque más de 3 horas los actores suelen quedar muy cansados, o sea, ya la mente y la lengua no les da, y menos de 3 horas es muy poquito para llegar a trabajar bastante, y al final del día pues tienes que cumplir unos plazos de entrega, ¿no? Entonces el director y la actriz en este caso están durante 3 horas, un par de semanas seguidas grabando 3 veces por semana, 4 veces por semana, dependiendo de la rapidez que se necesite en la entrega o la duración del título. Se graba, luego se edita el texto para reducir respiraciones, quitar un poco los ruiditos de saliva, alguna ropa, las respiraciones de inicio de frase. Eso lo hace un editor de sonido, un técnico de sonido, que nos prepara el audio como si hubiera sido leído de principio a fin sin ningún tipo de corte. Luego, porque así en sala estén un director, la actriz y a veces hasta un técnico de sonido grabando, se pasan cosas, se hacen errores, se cambian palabras, entonces hay una persona encargada de revisar el texto escrito con el texto oral y darse cuenta que todas las palabras coinciden con el texto escrito, que la edición no tenga ningún fallo, que no haya cortes en las palabras, que no haya cambios de volúmenes drásticos. Y luego vuelve al estudio de grabación este informe de, digamos, de errores. Belén vuelve al estudio, grabamos estos fallos, se vuelven a introducir en el audio final y se envía a la editorial. Normalmente la editorial también hace una revisión del producto final antes de enviar a los canales de distribución y se da por cerrado el proceso. Entonces, un libro de 6 horas de audio puede ser un proceso de producción de un mes, 3 semanas, un mes, y son muchas horas de trabajo. O sea, para producir 6 horas de audio se necesitan mínimo, unas 50, 60 horas de trabajo entre las distintas personas, sí. Nosotros en Newsbooks, bueno, somos unos enamorados de la literatura y tenemos la suerte de trabajar con autores fantásticos y con narradores fantásticos, entonces eso también hace que el trabajo sea menos trabajo y más diversión. Y ya le doy el paso a Belén para que nos cuente ella cómo fue su experiencia en estudio con el director, con el texto, con todo. Qué bueno, muchas gracias, Juliana, porque es muy interesante saber todo eso y tantas horas y cuánta gente, cuántas personas implicadas en ese proceso, que nosotros nos escuchamos el audiolibro ahí enganchaditos y claro, detrás hay muchísimo trabajo y de muchas personas. Yo te digo una cosa, yo cuando deje de coordinar clubes de lectura, que es mi pasión,
y clubes de escucha. Yo quiero trabajar en eso de leer el libro y escuchar para ver si falta alguna palabra. Me parece maravilloso. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, yo voy a empezar contándoos cómo se trabaja en Mute. O sea, Mute, Juliana, cuando decidió ponerse a hacer audiolibros, ella os podrá decir cómo lo sintió, pero yo lo vi desde fuera como una pasión. O sea, ella se apasionó y se fue a buscar la manera de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces se fue a formarse con gente de Estados Unidos y entonces empezó como a tener clarísimo, ¿no? O sea, cómo es un audiolibro, cómo tiene que llegar esto a la gente, ¿no? Y entonces, y aquí no teníamos una tradición. Los locutores no teníamos una tradición de hacer audiolibros, ¿no? Yo hace que me dedico, que soy locutora desde hace 40 años, porque empecé muy jovencita, de niña, y no, nunca había hecho audiolibros, ¿no? Entonces, claro, cuando Juliana empezó a estudiarlo y a verlo y a tal, y a tenerlo claro dentro de sí, tenía que transmitírnoslo a los demás. Y bueno, y entonces ella tuvo ahí trabajo con unos cuantos, al principio éramos unos poquitos, ¿no? Y luego poco a poco pues fuimos haciendo escuela, ¿no? Pero el trabajo del buen audiolibro, al menos en Barcelona, parte de Juliana. O sea, así os lo digo. No hay nadie que tenga tanto amor en la producción del audiolibro como esta chica. Y entonces, en mi caso, pues claro, yo hacía doblaje. Nada que ver. ¿Podría parecer que sí? Pues no. Y entonces, pues el audiolibro fue un reto precisamente porque es otro registro diferente, ¿no? Y tiene algo muy bueno, al menos para mi gusto, que es que puedes poner más de tu parte como actriz. En un doblaje, el trabajo de la actriz ya está hecho. Tú lo que tienes que hacer es calcarte con la actriz, que ya ha hecho su trabajo, su proceso interno, ¿no? Tú lo único que tienes que hacer es no traicionar su trabajo. Ya está. Pero en un audiolibro tienes la base, que es el libro, el texto, y tú ahí pues tienes que caminar con esto, ¿no? Claro, los libros de Elvira, o sea, entrabas y entras y ahí te quedas, ¿no? O sea, te lleva. Para mí son libros que han sido muy disfrutados y para mí cuando, o sea, me sale decir que eran fáciles. Fácil por el hecho de eso, de que te lleva, el texto está escrito de una manera que es que solamente tienes que meterte ahí y ya está. O sea, no tienes que, a ver qué ha querido decir o cómo, o a ver, espérate esto, cómo lo decimos para que se entienda qué, o, espera, ¿y esto de dónde viene? No, o sea, es absolutamente fluido y entra muchísimo pues, en el mundo emocional, ¿no? En el mundo interno. Yo lo viví así y todos los libros de ella los he vivido así y han sido y en sala, ¿no? Con el director Pere Eugeni, en este caso pues creo que todos los de Elvira han sido con Pere Eugeni, ¿no? Sí, todos han sido. Pues los hemos disfrutado muchísimo, mucho. Y bueno, y de hecho recuerdo que en una ocasión, pues no sé al final de qué libro, estábamos tan emocionados que yo dije, vamos a escribir a Elvira. Entonces la contactamos y tal, ilusionadísimos. ¿Por qué? Porque en esas semanas que estás con el libro, supongo, me imagino que igual a vosotros os habrá pasado a algunos, ¿no? Que es como
sea, te acompaña, son personajes que te acompañan. Cuando entras en un libro y lo disfrutas, pues los tienes ahí contigo, ¿no? En el rato que lees y en el rato que no, pues también un poco, ¿no? Y pues había tanto, entrábamos tanto que cuando lo estás acabando te da pena. Que se acaba, ¿no? Pero bueno, eso. Es muy disfrutable. Esto que decías tú, María Antonia, sí, es verdad. O sea, a mí sí, momentos, porque como a todos, ¿no? O sea, cuando te emocionan las cosas están tocando una parte de ti, ¿no? Cuando te emociona algo que lees. Y claro, pues a veces aquello que dices, espérate, pero tengo que seguir leyendo. O sea, yo tengo que, vale, ya me parece bien que me toque el alma y que me emocione, pero que no me rompa del todo para que pueda seguir la cosa, ¿no? Pero en alguna ocasión hemos parado, ¿eh? Hemos parado, hemos llorado, o lo que sea. O nos hemos reído, porque ha habido momentos con libros de ella que nos hemos reído una locura. Hacer un inciso sobre lo que dice Belén, porque realmente el trabajo en sala, si entiendes esa fusión entre la voz y la emoción del texto y el narrador realmente se deja llevar por las palabras y conecta en todo momento con lo que emocionalmente está sucediendo, ¡buah! Es que se hace una atmósfera tan viva que tú realmente vives el libro mientras lo estás produciendo. Yo no lo he vivido en ningún otro producto y he hecho muchas cosas de audio y lo que más disfruto, yo creo que por eso es este formato, porque como cada libro es un universo completamente diferente, si está bien narrado, el narrador lo entiende, se deja guiar por su director y son capaces de traspasarle al oyente cada frase en el lugar donde sucede esa frase, ¡buah! Es que lo vives en la carne, te ríes, lloras, o sea, a mí me ha pasado como con Belén de decir, tengo que parar, o sea, tienes que reconstruirte y lo mismo, ese pesar que te deja el acabar una producción cuando la terminas es como, no quiero acabar, sí. Sí, cuando lo disfrutas, la verdad que sí. Y qué bueno qué bueno que hagáis esto. O sea, hablo ahora en nombre de las dos y yo creo que para nosotras esto es, o sea, wow, ¿no? Es esto. O sea, Sí, qué es la maravilla, cereza. o sea, qué maravilla, ¿no? Y veros y ver que os gusta o lo disfrutáis, pues qué guay, qué guay. No, y lo que te dije, María Antonia, ese día, que al final estos espacios lo que están fomentando es la lectura. Distinto Sí. formato, pero fomentar la lectura y digamos desde nosotras, o sea, Belén ha sido parte de Mute Books desde el principio, o sea, ella creo que hizo los primeros audiolibros que produje, lo hice con Belén. Ella ha visto como este querer hacer las cosas bien, este cuidado, este mimo, porque tú lo has visto, hay muchos tipos de producción y para nosotros ha sido difícil mantenernos un poco en esta línea porque bueno, por los tiempos que corren y tal, y a veces todo va al precio y a la rapidez y El que los nuevos oyentes se acerquen a este producto también y vean lo que es una buena narración, que disfruten de la narradora, que la narradora se funda en las palabras de la autora y el libro al final los enamore. Luego, cuando de pronto escuchen otro que no está tan bien, al final del día es el usuario final el que puede tener una voz y un voto a la hora de exigir que estén bien hechos las que estén bien producciones. hechos, exactamente. Sí, porque en el proceso de selección de este audiolibro, pues claro, como, bueno, que ya lo hemos contado, ¿no? Para muchas personas era su primer audiolibro porque además muchos de estos lectores, bueno, algunos, otros ya habían escuchado, ¿no? Pero bastantes
tenían incluso hasta una cierta resistencia al audiolibro, porque cuando no lo has probado, pasó igual cuando empezamos con la lectura digital, que ahora todos son lectores digitales y de una manera pues muy natural, leen en papel, en digital, o sea, ellos ya están acostumbrados. Claro, pues con el audiolibro ha pasado lo mismo en estos clubes de lectura Nubeteca y este club de escucha, ¿no? No sé yo si el audiolibro, no sé. Entonces, claro, yo estaba muy preocupada, o sea, es que era básico que la voz, que la historia fuera una gran historia y que la voz, que la narración, que la narradora o el narrador acompañase esa historia y de verdad nos encandilase y nos enamorase. Y ellos están aquí y seguro que tengo por aquí algún lector o lectora o bibliotecario, compañero o bibliotecaria que os lo dicen de viva voz. Desde el primer momento quedaron cautivados. Es verdad que es muy subjetivo que te guste una voz y no te guste otra. También por eso yo tenía dudas, porque escuché otros audiolibros y había voces con las que yo, pues no, es que no. Se me caía el audiolibro y yo decía, a lo mejor no es mal narrador o mala narradora, pero a mí esta voz no me atrapa, ¿no? Y bueno, eso está bien, que ellos también por su parte comiencen a escuchar y ver qué narradores les gustan más, yo tengo mis 2 o 3 que me gustan y claro, de verdad, o sea, por ejemplo, yo con esta novela tuve dudas, no por la narradora, no por ti, Belén, sino porque como yo ya había leído el libro, sabía que la historia era dura y entonces sabía que escucharla iba a ser muy conmovedor, ¿no? Y además con tu voz. Y tenía dudas muchas. Al final ya el último mes estaba con el audiolibro, pero seguía teniendo dudas, pero dije, venga, sí, porque a pesar de la dureza de la historia, es una gran historia, pero esta voz nos va a llevar, la narradora nos va a llevar, nos va a cobijar, nos va a envolver y vamos a poder con ello, ¿no? Y ha sido muy, muy bonito. Yo, pues lo que comentaba Flori, te han dedicado piropos muy bien dedicados, todos los que te dediquen quedan cortos, todos los que te dediquemos, y luego se nota muchísimo la calidad de la producción del audiolibro y del producto final. O sea, es excelente, ¿no? Y yo tenía una pregunta porque no sabía si había sido Elvira Lindo la que ella decía que Belén Roca, que tú fueses una narradora o había sido una decisión editorial. Pero claro, no me extraña nada que Elvira Lindo quiera que sigas narrando sus libros porque es verdad que la historia entra muy bien, pero tu voz les acompaña muy bien. O sea, yo tampoco, ya no me imagino la voz, en un audiolibro ya no me lo imagino con otra voz, de verdad, de Elvira Lindo, no me lo imagino. Entonces sí, ha sido intenso y ha sido, yo creo que bonito, ha sido una primera experiencia de escucha de audiolibro y es en este empeño de Diputación de Badajoz y del Servicio de Bibliotecas de, bueno, pues de estar a la vanguardia de la innovación lectora, de que la cultura, la información, las nuevas formas de la lectura y de acceso a la lectura lleguen bueno, pues a sus pueblos y a sus ciudadanos, vivan donde vivan, en este caso en el ámbito rural, ¿no? Que tengan las mismas oportunidades que si vivieran en otros sitios. Y yo diría que en este caso más, porque de verdad que no conozco ningún otro club de escucha con este objetivo de disfrutar y de acercarse al audiolibro, ¿no? Y a mí me gustaría que alguno de vosotros, bueno, si vosotras queréis decir algo, preguntad, pero sí que me gustaría que algún lector, lectora, bibliotecario, bibliotecaria que tenemos por aquí, si queréis preguntarle algo a Belén o a Juliana o decirle algo, pues que os animéis. ¿Estáis todas? Sí, y abro las preguntas, ¿no? Que si no parece José que nadie Antonio se es atreve. bibliotecario de Montijo. Venga, y Pues, abre el hilo. Sí, eso digo, que si no se atreve nadie, no se lanza nadie, ¿no? A la Venga. piscina. Venga, el más sinvergüenza. Nada, yo iba a comentar, pues, bueno, al hilo de lo que tú vienes diciendo. O sea, me ha parecido alucinante el escuchar el libro y escuchar a Belén ahora, porque, claro, es completamente diferente de lo que hemos escuchado antes. Y bueno, y como modulas, como cambias las voces, a mí eso me da una envidia, no sé si es envidia sana o envidia de la mala, porque me encantaría saber hacerlo y claro, a ver, me imagino que lleva un trabajo y un estudio y una dedicación que los que somos aficionados pues no podemos llegar, ¿no? Pero es que es increíble esas conversaciones entre Julieta y Emma, ¿sabes qué? En el momento, cómo cambian las voces. Y luego escuchando a Julián ahora, el trabajo que lleva detrás, porque es que claro, lo que nosotros hemos visto son unas horas. Pero claro, cuando la escucho ahora digo, ¿cuánto tiempo habrán tardado
en grabar este audiolibro. Sabemos la punta del iceberg, pero lo que lleva debajo Claro. me parece increíble. Así que, bueno, yo es la primera vez que he escuchado. Al principio pensé que me iba a costar algo más incluso, pero ya el primer día, cuando lo que dice María Antonia, si es que me puse, estaba preparando la cena y digo, no voy a atender no me voy a enterar de lo que hablen, pero sí que te enteras porque estás prestando la atención, estás 100% casi escuchando. Qué Y bueno. supongo que no será la última. Qué bueno. La verdad es que eso, enhorabuena, porque eso que no tiene, es que eso, es una, ya te digo, envidia de cómo lo haces. Yo aquí hago un inciso para darle luego paso a Belén, porque para mí realmente la virtud de un buen narrador, yo siempre asocio como al narrador como a un instrumento de música. La autora nos da todas las características de los personajes, porque están creados y cada uno tiene un carácter que identificas como es el malo, el bueno, el sensible, el sumiso, lo que sea. Pero un buen narrador, un buen actor de audiolibros es el que es capaz de coger toda esta paleta y ubicarlo como en una nota musical, ¿no? O sea, cada lo que tú dijiste, José Antonio, Emma y la otra mujer las identificabas. Entonces, es el arte de una sutileza muy delgada, pero cada una está colocada en un lugar que le permite a Belén situarse en Emma, situarse en Julia, bueno, perdón si me equivoco con los nombres, pero ella tiene que tener una virtud como actriz para ser capaz desde muy poquito darle el carácter a una, darle el carácter a la otra, no caricaturizar en ningún momento porque eso me saca de la novela y ser capaz de mantener a este personaje durante toda su intervención. Entonces, ahí es que yo valoro el buen trabajo de un actor de audiolibros, de un narrador de audiolibros, porque ahí radica el arte de interpretación de ser capaz de llevar todo el peso de la novela a través del narrador y de los múltiples personajes y ser capaz de volver a ellos cada vez que aparecen. Porque pero tiene truco eso, ¿eh? O sea, a ver. Ahora claro. pasas tú y cuentas. Hombre, claro. O sea, yo, si no está Juliana o el técnico que nos está grabando, o sea, siempre el técnico que nos está grabando, a la que sale un personaje, márcatelo. A la que, ¿no? Porque tú tienes tu voz base de narradora, ¿no? Que según la novela, pues va a tener un color u otro. Y luego tienes los personajes. Claro, sale una mujer de 30 años, al cabo de un rato sale una secretaria de 35, luego sale otra de 32, ¿no? Y dices, un momento. Entonces, o sea, las van marcando, digamos, pues entonces siempre tienes esa frasecita, pero claro, la gracia, digamos, que lo que me ha gustado que ha dicho José Antonio, estoy cocinando, pero me ha atrapado, ¿no? Esta era toda la obsesión de Juliana cuando recogió todo el arte que recogió y nos lo quería trasladar, ¿no? Es esta cosa de que, o sea, tú se lo estás contando a alguien esto. Tú cuando lo estás leyendo, no lo estás leyendo. No lo estás leyendo, se lo estás contando a alguien, ¿no? Entonces, cuando tú cuentas algo a alguien, o sea, quieres que le llegue, ¿no? O sea, si no, qué gracia tiene, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, los personajes los tengo que poder ver. Y yo creo que nos pasa a todos cuando lees un libro, ¿no? Que aunque no te expliquen cómo es aquel salón y solamente te han descrito la puerta y el color de la pared, en el texto solo pone cómo es la puerta y el color de la pared, ¿vale? Pero luego hay algo que hace que tú lo veas todo aquel salón. Tú te lo imaginas de una manera determinada. Y cada vez que la historia vuelve a aquel salón, tú ves aquel salón. Y cada vez que la historia te lleva a tal personaje, tú ves a aquel personaje, aunque no te haya descrito el texto que si es rubia y tiene el pelo rizado o es morena y lo tiene corto. Pero tú lo ves. Cuando tú lo ves,
Eso es lo que funciona. Entonces, yo para que tal, lo tengo que ver yo, ¿no? O sea, yo tengo que ver a los personajes y me ayuda, pues, eso, ¿no? Vale, lo ves, entonces empiezas, lo dices. Cuando ya lo has dicho, dice, guarda el trocito. El técnico lo guarda y tú sigues. Y al cabo de la semana siguiente, cuando estás grabando y vuelve a salir aquel personaje, a ver, espérate, tú de primeras no te acuerdas exactamente la voz como era aquí en Chum Pum Pum. El director está ahí, o sea, director y técnico en el momento de grabar, o sea, imprescindibilísimos. El técnico te está apoyando absolutamente en todo, o sea, en todo. Está ahí, son unas orejas que oyen muy profundo, ¿no? Y además eso, ¿no? Te ayudan con estas cositas técnicas de, pues eso, ¿no? Pues la Guillermina, pum, y te pone la primera frase aquella. Y entonces el director también, ¿no? Sí, acuérdate que había pasado esto, ¿qué tal? Que ella era, habíamos dicho que era así, era esa, vale, pum, pum, ya está. La ves y cuando la ves ya puedes seguir. Pero la dirección y la parte técnica, claro, o sea, sin ellos no tiras tampoco. La dirección es básica, ¿no? La dirección es el primer oyente. Él es el que, o sea, si el director, o sea, no. Cuando de pronto dice, cuidado, ¿no? Porque me he ido, o sea, has puesto el piloto automático sin querer, porque ha habido un trozo que por lo que sea, tu cabeza, pues claro, es lo que dice Juliana, son horas. Estás allí en la historia, pero igual imagínate que de pronto te entra, ostras, que me tengo que llevar al cole, no sé qué, de tal. Y un poquito te vas allí un poquito. Entonces el director, pero tú sigues grabando. Entonces el director dice, un momento, y dice, sí, es verdad, ya me he ido, vuelvo, ¿no? Vuelva para atrás. Pero, o sea, esa capacidad de darse cuenta de cuidado que te estás yendo, o cuidado que estás corriendo, o cuidado que te lo estás quitando un poco de encima, o cuidado que... O sea, eso también es no todo el mundo lo oye. O sea, no todo el mundo lo oye, para nada. Y ahí también se crea un lenguaje muy chulo, ¿no? O sea, directores sí, porque buenos. después de muchas horas trabajando... Juliana es directora también. Sí. Ella está allí y ella lo hace todo. ¿Vale? Sí, yo grabo y dirijo. Graba y dirige toda la vez. Pero es fantástico porque cuando ya llevas muchas sesiones, a veces es como... O sea, literalmente no estoy exagerando, es como, Belén, vale. Y ella ya, o sea, ya entiendes qué es lo que quieres cambiar, dónde quieres volver. Ya cuando se equivoca, ya a veces es tan dinámico que no le dices a qué palabra vas a volver a entrar a la grabación, porque ella tiene clarísimo dónde se equivocó, dónde se salió, dónde se despistó, y se crea un vínculo muy, muy, muy cercano con el actor. O sea, y ahí es cuando, y además pasa siempre, pues a mí me ha pasado siempre, empezar una novela es súper difícil porque te sientes incómodo, te estás probando como la ropa del nuevo narrador, los personajes, o sea, las primeras sesiones son muy duras mientras entiendes el carácter de la novela. Pero hay un momento mágico, la tercera, cuarta sesión, que es como ¡fum! Como si te pusieran las gafas y de pronto ves todas las formas, los colores, todo, y ahí empieza ya el actor a disfrutar y siempre nos pasa que acabamos, porque siempre, normalmente tampoco es que nos sobre tanto tiempo al final de las grabaciones, siempre nos quedamos con la sensación de, me encantaría volver a repetir y empezar otra vez a hacer por lo menos las 2 primeras sesiones, porque ya tu lugar dentro de la narración es completamente diferente. O sea, ya te queda bien el traje. Empezar es súper incómodo. Yo tengo una curiosidad. Bueno, Belén, antes de empezar las sesiones en el estudio de grabación ahí con los técnicos, tu director, Juliana, ¿cuánto tiempo te preparas esa novela en tu casa? Desde que te dan el texto. Total. O sea, a Juliana le encantaría que me la preparara, pero yo no me la preparo nunca. Yo no sé cómo lo hacen. Yo no me la preparo nunca. ¿Te la preparas? ¿Entras de lleno?
Sí, Sí, y siempre los directores solemos hacer cuando no nos hacen el favor, no nos hacen los deberes. Yo lo que hago, por ejemplo, es hago un marco de los trocitos. Y yo no entiendo por qué hacen magia, porque ya te digo, van como surfeando la ola. También te digo que los libros que están muy bien escritos, cuando el actor se conecta con la obra, no sé, es mágico, no te lo puedo explicar, o sea, es como si él intuyera lo que va a pasar, o sea, se conectan. Yo si yo tuviera que grabar sola, lo cual no me gustaría en absoluto, es decir, sin director, me lo prepararía. Pero hay un tema también para mí, es que me da un poco de cosa. O sea, el director, si el director se lo ha preparado, todos los libros hay como un punto de vista. O sea, volveríamos a grabar el libro y no sería exactamente igual. ¿Sabes? Igual entrarías un poquito más por este lado en este capítulo o esta secuencia la cogerías más. O sea, a mí me gusta más, ¿sabes? Y que no haya, claro, es que yo lo he visto así, ya, pero yo lo he visto así. Por ejemplo, podría pasar esto. Sí. La casualidad es que, al menos yo cuando trabajo, y especialmente con el director con el que trabajo con los libros de Elvira, o sea, coincidimos, vamos coincidiendo muchísimo, ¿no? Y sí, a veces hasta con cosas que dices, wow, nos ha llevado al mismo lugar que no lo pone el texto donde te lleva. O sea, el texto, ¿no? Pero te lleva a lugares, ¿no? Y a memorias tuyas y a cosas, ¿no? Entonces, sí, a mí, ya te digo, si lo tuviera que hacer sola, sí. Pero tampoco, es que no me gustaría hacerlo sola. Un audiolibro, no me gustaría nada. Para mí es súper importante que haya el director allí. Súper importante. Por todo. Sí. Entonces tú te dejas, o sea, es como que tú entras y te dejas guiar, y si hay algo, tú sabes que te van a, por aquí, ¿sabes? Y vale, y tú estás ahí al servicio de aquel texto. A mí me gusta mucho que los narradores y las narradoras seáis así, profesionales, ¿no? Que no sea el autor o la autora por defecto, porque ahí también, no sé qué opináis vosotras, yo creo que hay cierto tipo de libros que puede ser más testimonial o autobiográfico, que a lo mejor tiene más sentido que sea el autor o la autora el que grabe su propio audiolibro, ¿no? Pero es que trabajar con un autor o una autora, que ese no es su oficio, porque ser narradora, actriz de libros, ser narradora de audiolibros es un oficio, es una profesión. Entonces, grabar con un autor, no sé si, Juliana, tienes esa experiencia de grabar con el autor de un texto o con la autora de un texto. ¿Cómo ves eso? Yo creo que debe de ser mucho más difícil, ¿no? Es muy difícil, pero, a ver, digamos como para ser un poco abogado del diablo. Es muy difícil porque no tienen las herramientas para estar enfrente de un micrófono, muchas horas leyendo, la dicción, o sea, pero conocen su texto muy bien. Y es su texto, su informe, su investigación. Entonces, hay una verdad ahí que si los acompañas y los colocas en ese lugar desde donde contar su historia o su verdad, funciona muy bien. Y hoy en día con todas las redes, los lives de Instagram, TikTok, la gente ya está acostumbrada a escuchar a estos autores con sus imperfecciones. Y es mucho mejor escuchar bueno, eso que me tienes que contar desde tu lugar de conocimiento sobre el tema, que de pronto un actor que puede estar muy bien dicho, pero hay un punto de despersonalización de ese texto sobre la obra del autor. Entonces,
a menos de que seas horrendamente malo leyendo, no funciona. Pero yo me he encontrado, pero es lento de grabar a los autores, o sea, Claro. es difícil. Pero luego, sí, la obra gana. En no ficción, una ficción con autor, lo probé una vez, fue un fiasco y me tocó. Sí, yo estaba pensando en ficción, ¿no? Porque quizás, pues a lo mejor no ficción o una obra más testimonial o autobiográfica, unas memorias Solo o he un hecho ensayo. un libro con un autor, pero porque era Bruno Oro y es actor. Y es un actor catalán muy, muy bueno, que claro, él conocía la obra, los personajes mejor que nadie, y es actor. Claro. Es el único que ha funcionado. Es un placer el haberte escuchado y estar junto a nosotros y todos los compañeros. De 10. Y para Juliana, idéntico. Y María Antonia la vamos a dejar sin nota de este golpe. No pasa nada. Bueno, como decía María Antonia, llevamos 1 hora y yo creo que va siendo tiempo de terminar. El objetivo del encuentro de esta tarde era saber qué hay detrás de un audiolibro, por nuestra parte, y que vosotras supierais qué hay detrás de un club de lectura, en este caso un club de escucha. Y lo que hay detrás de ambos son las emociones. Porque el triángulo emocional que habéis creado María Antonia, Belén y Juliana, y que a través del vértice de María Antonia llega a todos los lectores y las lectoras que han participado, es un triángulo que del que solo podemos disfrutar y del que solo podemos tener nosotros, que en este momento somos, creo, unas personas privilegiadas. Y os tengo que confesar, Belén y Juliana, que nosotros tenemos en Nubeteca un brindis que hasta ahora era un triángulo y que por vuestra culpa vamos a tener que convertir en un cuadrado. Nuestro brindis era leer, compartir, vivir. Eso es Nubeteca. Bueno, pues a partir de ahora nuestro brindis va a ser leer, compartir, vivir y escuchar. Me encanta. Muchísimas gracias a Belén, por supuesto, y a Juliana. Sois nuestras invitadas de honor en esta tarde. Muchísimas gracias a María Antonia, porque ha sido ella quien ha creado todo este montaje. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los lectores y las lectoras que han participado en este club de escucha, a las que estáis aquí y a los que no han podido estar, que se han perdido realmente un encuentro magnífico. A mí, lo del encuentro con autor y autora, lo tenemos que cambiar esa denominación, porque a nosotros se nos queda corto. Hicimos un club de lectura de prensa digital y el encuentro fue, por supuesto, con una periodista. Creo que tendremos ocasión de volver a encontrarnos todos en la escucha. Muchísimas gracias. Y disfrutad de la lectura y de la escucha. Un beso muy grande desde Badajoz. Gracias.